que en esta mañana Él nos dé la palabra oportuna. Quiero leer Deuteronomio capítulo 4, versículos 39 y 40. Dice así: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Yahvé es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te da para siempre. Amén. Dice así: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te da para siempre. La palabra de Dios nos dice que tenemos que aprender. Dice: aprended pues hoy. Tenemos que aprender hoy. Y aprender significa abarcar con nuestra mente lo que Dios nos trata de decir, lo que Dios nos dice, de hecho, ¿no? Aprender significa entender lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice. Y es la capacidad de abarcar y de retener lo que Dios nos demanda y lo que Dios nos habla. No podemos aprender a Dios. A Dios no se le puede aprender, porque la palabra de Dios dice que el amor de Dios, dice, alto es, ancho es, profundo es. ¿Y quién lo puede comprender? Dice, ¿no? En ese texto, ¿no? Hace una pregunta: ¿quién puede comprender el amor de Dios? ¿Quién puede aprender a Dios? Porque el poder de Dios es inabarcable, ¿no? Pero sus palabras o la palabra de Dios sí que se puede aprender, sí que se puede abarcar. Cuando digo aprender, no solamente quiero manifestar. Aprender quiere decir conocer o saber ciertos versículos de la Biblia, porque la Biblia en sí no salva a nadie. La Biblia no te va a salvar. El conocer la Biblia no te va a salvar. Lo que te va a salvar es vivir la experiencia de la palabra viva, de la palabra revelada en la Biblia, de las palabras de Jesús, de las palabras de Dios. Eso es lo que nos va a salvar y nos va a edificar y nos va a hacer crecer en el conocimiento de Cristo y en el conocimiento de la verdad. Entonces, decía que las palabras de Dios sí que se pueden abarcar, sí que se pueden abrazar y se pueden comprender, porque si nosotros, hermanos, no comprendemos su palabra, pues será como aquella tierra en la cual cayó la semilla, y dice que luego vinieron las aves de los cielos y se comieron la semilla que había sido echada en la tierra, ¿no? Porque en la mayoría de nosotros, hermanos, yo con el paso del tiempo lo he visto muy claramente, ¿no? El poder de la rutina y el poder que tiene este mundo es capaz de absorber y de neutralizar lo que recibimos de Dios, porque rápidamente lo olvidamos. Rápidamente olvidamos lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice, la palabra que Dios nos enseña, el espíritu con el que Dios se mueve en medio nuestro, y yo creo que hay una apatía espiritual, una indiferencia espiritual ante la palabra de Dios, ante lo que Dios quiere hacer, que está realmente trayendo frialdad, apatía, indiferencia y tibieza.
Pero también creo que Dios va a hacer algo importante en este tiempo y que va a remover los cimientos de muchas personas de tal manera que entiendan el verdadero propósito de Dios para sus vidas y sean transformados conforme al propósito de Dios y se conviertan en verdaderos discípulos de Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Y entonces, quiero decir que no retenemos, que nos cuesta retener. Somos como vasijas rotas, ¿no? Que no retienen el agua, ¿no? De hecho, el profeta Jeremías lo dijo en su palabra y dijo, porque dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí fuentes de agua viva, y número dos, y cavaron para sí cisternas. Dice, cisternas rotas que no retienen el agua. Y yo veo muchas cisternas rotas, muchas vasijas rotas que están agrietadas y que no retienen el agua de la palabra, que no retienen el espíritu de la palabra, que no retienen la vida de la palabra, porque si retuvieran la vida de la palabra, en sus vidas habría una manifestación diferente, una reacción diferente, porque cuando uno recibe la palabra de Dios y la palabra de Dios es vivificada por su espíritu en nuestras vidas, eso produce un renuevo, produce una renovación y produce de hecho una transformación. Y acá la palabra de Dios dada a Moisés en Deuteronomio nos dice que para que vengan una serie de bendiciones o de beneficios a mi vida y a nuestras vidas, pues tenemos que aprender con nuestro entendimiento. Y uno de los males mayores de la Iglesia y de muchos de nosotros, yo creo que es la distracción. Y si hay algo contra lo que tenemos que luchar es contra la distracción. Yo siempre digo que mantener la atención sobre un grupo de personas en una reunión como esta, en un culto en el cual uno puede estar enseñando, predicando la palabra 30, 35, 40, 45 minutos o 50, es muy difícil, porque la mente rápidamente se distrae. Yo ahora mismo estoy seguro que de todos los que están acá, igual un 30 o un 40% están distraídos en sus mentes y no están captando el mensaje y la palabra y lo que Dios, porque hay que estar muy, muy centrado para entender, comprender y recibir la palabra de Dios para luego hacerla viva en nuestras vidas. Y hay un espíritu de distracción. Es una de los males de este mundo en el que vivimos actualmente. El mundo está diseñado para la dispersión, para la diversión y para la distracción. 3 Ds. La dispersión, es decir, que todo el mundo esté dispersado en sus propios negocios, en sus cosas, que todo el mundo esté distraído en tantas cosas, en tantas voces, en tantos asuntos, noticias diferentes, circunstancias, y que el mundo solo se preocupe de divertirse y de pasarlo bien. Y son 3 males que están ocurriendo en el mundo, ¿no?, en términos generales. Y aquí dice, la palabra dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Aprende pues hoy y reflexiona. Creo también que vivimos en un mundo en el cual somos muy poco reflexivos y casi siempre
reaccionamos sin antes ser capaces de analizar, meditar y profundizar en las experiencias, situaciones o circunstancias que vivimos o que atravesamos. Rápidamente reaccionamos, y cuando reaccionamos sin reflexionar, vamos a reaccionar mal. Cuando tú reaccionas ante una situación, ante un problema, ante una circunstancia y reaccionas de una forma impulsiva, de una forma carnal, de una forma humana, sin antes haber reflexionado, sin antes haber meditado, haber pensado por qué es lo que está sucediendo, eso es reflexionar, pero hoy en día hay muy poca reflexión. Hay muy poca reflexión, hay más actuar, hacer, ser impetuosos, ser impulsivos, reaccionar carnalmente, humanamente, en vez de reflexionar antes el por qué sucede esto, el para qué sucede esto, qué está sucediendo, por qué esta circunstancia. Hay que ser reflexivos y el Señor nos quiere hacer siempre reflexionar, porque si no vamos a reaccionar de una forma negativa, de una forma que no va a ser de bendición. Creo que el mal de muchos es eso, el ser impulsivos y ser poco reflexivos en lo concerniente a la voluntad de Dios en sus vidas. Y tenemos, hermanos, que reaccionar ante la palabra de Dios. Y por eso viene cuando reflexionamos. A mí, cuando la palabra de Dios me habla, cuando Dios me habla a mi corazón, cuando Dios me da una palabra y la palabra de Dios a veces es muy corta, es muy pequeña. El Señor le dijo al centurión romano, di la palabra y mi criado sanará. Una sola palabra tuya es suficiente. O sea, es decir, Dios no habla mucho, hermanos. Hay que estar muy, muy atento, muy reflexivos para escuchar esa voz y esa palabra de Dios que sea realmente un impulso para mi alma, para mi vida, y estar muy atento, porque si no, la palabra pasa y entonces tú no reaccionas porque no oíste la palabra de Dios, porque no entendiste el plan de Dios en ese tiempo, en ese momento, y entonces pasó de largo. Y hay que estar muy, muy atentos, ¿no?, a la palabra de Dios, a lo que Dios nos habla, para obedecerle rápidamente, que es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Y cuando el Señor me habla una palabra, pues mi corazón se alegra. Igual que cuando el Señor me corrige o me regaña, entonces pues la reacción es todo lo contrario, ¿no? Mi corazón se contrista, mi corazón se entristece, porque el Señor me ha corregido también. Y eso es bueno, ¿verdad? Tanto lo uno como lo otro es bueno y es necesario para nuestras vidas. Ese es el verdadero equilibrio entre lo dulce y lo amargo de la palabra de Dios. Dice que comí sus palabras y cuando las comí, dice, fueron dulces como la miel en mi paladar, pero cuando las digerí, produjo en mí una amargura, decía el profeta también, como diciendo, la palabra tiene dos lados. Tiene el lado dulce, que es dulce como la miel, pero luego tiene el dolor y la amargura y la aflicción de la prueba de la palabra, hermanos. Y a veces solamente queremos lo dulce, pero no queremos pasar el proceso de las hierbas amargas con las cuales tenían que comer el cordero de la Pascua, ¿no? Si lees Éxodo 12, donde habla de la Pascua, dice que tenían que comer, primeramente tenían que comer todo el cordero, no podían escoger una parte, no podían coger lo bueno y desechar lo malo, tenían que comer todo el cordero, y dice que lo tenían que comer ceñidos, y lo tenían que comer, es decir, bien ceñidos, y también dice que lo tenían que cocer
con hierbas amargas. Las hierbas amargas representan el dolor de la puerta estrecha, la aflicción de la puerta estrecha y la amargura y el sufrimiento de que la palabra de Dios no solamente es buena, es dulce, es bendición, es muy agradable, sino que también la palabra de Dios tiene el lado en el cual muchos tropiezan. Y por eso dijo Jesús: bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Amén. Así que, hermanos, tenemos que reaccionar ante la palabra. Y cuando sucede eso, pues son emociones provocadas como una reacción a lo que Dios nos habla. Entonces, la palabra de Dios nos dice que debemos reflexionar en nuestros corazones. Como aquellos dos discípulos que iban camino de Emaús, entristecidos, y Jesús dice que se acercó a ellos y caminó con ellos, y ellos no le reconocían, pero cuando le reconocieron después, se dijeron el uno al otro: ¿pero no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Cuando Jesús nos habla, hermanos, nuestro corazón tiene que arder. Si tu corazón no arde cuando Dios te habla, quiere decir que no tienes corazón, que no tienes un corazón espiritual, tienes un corazón humano, tienes un corazón carnal, pero no tienes el corazón espiritual, porque el que tiene el corazón espiritual, cuando Dios le habla, el corazón arde de pasión y de amor y de celo por Cristo. En cierta manera, Jesús conseguía dramatizar en los corazones de aquellos que se encontraban con Él, logrando en cierta manera impresionarles. Jesús les impresionaba por lo que hacía, por lo que les decía, por cómo actuaba, hermanos. Pero si ya Jesús no nos impresiona para nada, quiere decir que nuestro corazón está totalmente frío, y se ha convertido en un templo religioso, en una piedra religiosa, en un edificio de piedra fría, pero donde no está el calor y la comunión con el Espíritu de Dios. Amén. Así que dice: reflexiona en tu corazón que Dios es Dios arriba en el cielo, pero también es Dios abajo en la tierra y no hay otro. Y esto nos debe producir en nosotros también una gran seguridad, hermanos, una gran confianza, un Dios personal. O sea, porque dice, reflexiona que el Señor es Dios arriba en los cielos, pero que también es Dios ¿en dónde? Abajo en la tierra. Amén. Y eso nos tiene que dar seguridad, confianza. Es un Dios personal, es un Dios que no es un ente abstracto que esté allá lejos, no, que Dios sube a los cielos y se quedó allí y ya está, y es un ente que no alcanzamos a entender, a ver, es como algo abstracto, ¿no? Sino que Dios es un Dios personal que camina conmigo y que camina a mi lado, es un Dios que va con nosotros, amén. Él es mi Padre, y Él es también mi hermano mayor. Jesús es el hermano mayor, Él es el primogénito, dice, entre muchos hermanos, dice la palabra. Y por lo tanto, tengo relación con Él. Él no es un Dios sin forma, Él no es un Dios sin carácter, Él no es un Dios abstracto, no, Él es un Dios personal. Amén, hermanos. Dios es Dios arriba en los cielos, pero es también Dios en la tierra. Aleluya. Él es cercano, próximo, que nos conoce, que nos entiende, que no nos juzga, que no nos juzga, que por ahora todavía no nos condena, pero llegará el día que nuestros pecados, si no te arrepientes, serán los que te condenen. Hoy en día todavía no.
hay oportunidad para el arrepentimiento. Dios todavía no nos juzga de una forma y nos corta la cabeza y nos dice fuera, no, pero sí llegará un día en el cual Dios nos juzgará, como dice la palabra, que Él juzgará a los vivos y a los muertos. Y entonces, unos serán salvos, unos entrarán y otros se quedarán fuera. Los que no se han arrepentido de sus pecados se quedarán fuera y serán arrojados, dice, al lago de fuego que arde en fuego y azufre. Entonces, hermanos, será su palabra, la palabra misma será la que te condene si no te arrepientes. Entonces, hermanos, acerquémonos al Dios personal, al Dios próximo, acerquémonos al Dios de amor y acerquémonos a través de su palabra. Amén. Y para que se convierta Dios en un Dios cercano abajo en la tierra, ¿para qué Dios se convierte en un Dios personal, en un Dios cercano a nosotros? Pues para que se cumpla lo que dice después, el verso 40. ¿Qué dice el verso 40? Dice, para que guardemos sus estatutos y sus mandamientos, los cuales te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te da para siempre. Amén. Para eso Dios es un Dios cercano, para lo que dice después, para que guardemos sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. Y hermanos, los estatutos, ¿qué son los estatutos? Son las leyes fundamentales de una sociedad, de una institución, de una empresa, de un ente jurídico que tiene personería jurídica, que no es una persona natural, sino que es un ente jurídico y que denotan la identidad y que define lo que somos. Nosotros como institución, Remar, tenemos, o como cuerpo de Cristo, tenemos unos estatutos, los cuales son los que nos rigen como institución, los que definen lo que somos, definen lo que pretendemos, cuáles son nuestros fines y bajo qué leyes nos vamos a regir para desarrollar una serie de objetivos o de fines. Esos son los estatutos. Y así debe ser la palabra de Dios para nosotros, hermanos. Unas leyes que deben de regir en nuestras vidas para identificarnos y unos principios que deben de marcar nuestras vidas, nuestro caminar, nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos. Todo, absolutamente todo, tiene que regir nuestras vidas. Y esos son los estatutos. Y por eso dice la palabra, para que guardéis sus estatutos. Y los mandamientos también. Porque los mandamientos son las órdenes. ¿Qué son los mandamientos? Son mandatos, son órdenes que Dios nos da, las cuales dice yo te mando hoy. Porque Dios ordena también, hermanos. Dios nos ha dado mandamientos. Y los mandamientos están dados por Dios ¿para qué? Para que los cumplamos. Para que los cumplamos, para que los guardemos y para que los obedezcamos. Si no, ¿de qué sirve la vida cristiana? Los cuales yo te mando hoy. Dice, ¿y para qué nos los manda hoy? Dice, para que te vaya bien, para que te vaya bien a ti y a tus hijos, y para que prolongues tus días de vida sobre la tierra. ¿Y quién no desea que le vaya bien? ¿Quién no desea que le vaya bien? ¿Usted desea que le vaya bien? ¿Quién no desea que le vaya bien? Y la garantía para que nos vaya bien, hermanos, es la palabra de Dios. Debe ser algo que nosotros debemos aprender, reflexionar y obedecer para que te vaya bien. Nos ha ido bien en este ministerio. A mí me ha ido bien en este ministerio. Yo me acuerdo hace 31 años, 32 años, cuando ingresé, que éramos como
bueno, trabajábamos de una forma totalmente prehistórica, no sé cómo decirte, o sea, éramos tan naturales y tan sencillos, y trabajamos de una forma tan sencilla, no teníamos problemas, o sea, era algo tan... Ya han pasado 30 y tantos años, hermanos, y nos ha ido bien, nos ha ido muy bien, diría yo, en este ministerio. A mí me ha ido muy bien desde que entendí, reflexioné y obedecí la palabra de Dios. Porque si tú obedeces la palabra de Dios, hermano, no hay ninguna duda, te va a ir bien. Seguro, te va a ir bien, no te va a ir mal. Al que obedece la palabra de Dios, jamás le irá mal en su vida. Amén, jamás. Pero tienes que obedecer la palabra de Dios. Y aquí dice algo muy bueno también. Dice que te irá bien a ti, ¿y a quién más? Y a tus hijos que vienen después de ti. Les irá bien también. Puede ser que haya alguna excepción si se apartan del camino y de la fe de sus padres, de los linderos antiguos que marcaron nuestros padres. Claro que sí, pero si no se apartan, hermanos, dice que te irá bien, porque eso será como una herencia, como un legado, como algo que viene detrás, que viene con el paquete completo. Te irá bien a ti y a tus hijos, y otro texto dice, y a los hijos de tus hijos y a tus nietos también. Les irá bien, dice la palabra de Dios, hermanos. Pero para que estas promesas se cumplan, debemos vivir. Cuando digo vivir la palabra de Dios, pero vivirla. La palabra de Dios, hermanos, no puede ser solamente un accesorio externo en nuestras vidas, de forma que dé cierta forma a mi vida, a nuestras vidas. No es un accesorio la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios debe ser el fondo, la palabra de Dios debe ser el núcleo, la palabra de Dios debe ser el motor y el eje sobre el cual gira toda nuestra vida. No es un accesorio que quede ahí como algo que viene como un accesorio, ¿no? Como algo... tú compras un vehículo y el vehículo pues se compone de chasis, carrocería, motor y equipamiento y accesorios, ¿verdad? Y wow, cuánto nos gustan los accesorios, ¿no? En un vehículo, ¿no? ¿Cuáles son los accesorios? Pues que tiene aire acondicionado, que tiene climatizador, que tiene cierre centralizado, que tiene radio con Bluetooth. Bueno, ahora hay de todo ahora ya, ¿no? Hay una serie de cosas que ni te imaginas. Pero esos son los accesorios, hermano. ¿Qué es lo más importante de un vehículo? El motor, la estabilidad y la carrocería, y lo demás son accesorios, que sí, que son hechos para la comodidad, para el confort o para lo que quieras, pero no dejan de ser accesorios. Y la palabra de Dios, hermanos, no puede ser un accesorio en nuestras vidas. Tiene que ser el motor, tiene que ser el núcleo que mueva nuestra vida. No es un accesorio que lo dejamos ahí y que lo cogemos cuando lo necesitamos para nuestra comodidad, para nuestro confort o para cualquier necesidad que tengamos, hermanos. Y así funcionamos muchas veces. La palabra de Dios nos dice, por medio de Jesús en los evangelios, dice que a cualquiera que oye mis palabras y las hace, ¿qué dice? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué pasó? Dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero aquella casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén, hermanos. Quiere decir que la palabra de Dios, el que oye mis palabras y las hace y las obedece, será, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Y ese es el fundamento. No es un accesorio. No es un clavo que clavamos en la pared, ni un cuadro que adorna la pared de nuestra casa, sino que es el fundamento firme y estable que hace que el edificio no se venga abajo cuando vengan los problemas, hermanos. Amén, hermanos. Pero la mayoría tiene la palabra de Dios en su vida como un accesorio, como un ornamento, como algo que adorna nuestra vida y que se puede convertir solamente en y muchas veces se convierte en una fraseología que sale por nuestros labios y que en momentos determinados hablamos como si fuéramos cristianos solamente, pero solamente hablamos como si fuéramos, pero no somos lo que hablamos. Entonces, hermanos, la palabra de Dios no puede convertirse en un accesorio, en una fraseología, de lo cual hablamos y nos llenamos la boca diciendo que somos cristianos. Pero ¿qué tipo de cristianos somos? ¿Qué tipo de cristianos somos? Porque decir que soy cristiano y jactarme de ello no sirve de nada. Las fraseologías aprendidas no sirven de nada, hermanos. Es la palabra de Dios arraigada en nuestros corazones y hecha viva en nuestras vidas, no como un accesorio, sino como el núcleo, el fondo y el motor que mueve toda nuestra vida. Amén. Si no nos sirve para nada. Si no nos sirve para nada. Entonces, eso no es suficiente para que nos vaya bien, sino que para que nos vaya bien, la palabra de Dios tiene que estar presente en todo lo que concierne a nuestra vida, en cualquier asunto, en cualquier decisión, en cualquier circunstancia. La palabra de Dios tiene que estar presente en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras puertas, en nuestra forma de vivir, para que nuestros hijos reciban a Dios en sus corazones y su palabra, no por llamarnos cristianos solamente, sino por el testimonio verdadero de nuestras vidas. Yo creo que si algo ha ayudado a mis hijos a que sigan en los caminos del Señor, es el testimonio que yo y mi mujer hemos podido dar durante todos estos años de servicio, de sacrificio, de abnegación, de renuncia, de esfuerzo en el Señor. Si no nos sirve de nada, porque palabras sin hechos, hermanos, hechos son amores y no buenas razones, dice un refrán. Así que cambiemos la fraseología por hechos, por obediencia a Dios y a su palabra. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, mientras al mundo le va mal, a nosotros nos ha ido bien. ¿Cuánto dicen amén? Al mundo le va mal, hermanos. Al mundo le va mal. Y a muchos creyentes que quieren seguir confiando en el mundo, les va mal también. Qué pena. Si cambiarían el rumbo, la dirección, sus principios, les iría mucho mejor. Pero aman más al mundo que a Dios. Aman más y confían más en el dinero que en Dios. Y entonces, luego les va mal, a algunos, a otros les va bien, vale, pero no es una garantía, solamente hay una garantía y es obedecer completamente la palabra de Dios y lo que Dios nos demanda. Entonces, mientras al mundo le va mal, a nosotros nos ha ido bien, pero no a todos, sino a aquellos que hemos aprendido a vivir abrazados a su palabra. ¿Cuánto dicen amén? Hermanos, hay muchas razones para obedecer a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Hay muchas razones para obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque lo que más le agrada a Dios es la obediencia, obedecerle y amarle. Y el que ama guarda sus mandamientos, como dice Juan capítulo 14 y verso 15 en adelante. Dice, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque
Amar es obedecerle. Amar es guardar los mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos, ¿tú tienes los mandamientos de Dios? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Amén. El que tiene mis mandamientos y los obedece, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él, hermanos. ¿Tú quieres que Dios se manifieste a tu vida? Pues ama, guarda los mandamientos de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote, le dijo Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondiendo Jesús le dijo otra vez, el que me ama, mi palabra guardará. Verso 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos. ¿Quiénes vendrán? El Padre y el Hijo. Dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, ¿qué dice? No guarda mis palabras. El que no me ama no guarda mis palabras, no obedece mis palabras. El que no obedece a Dios no le ama, no le ama. A mí no me seas religioso, no me vengas con... que el que no ama, el que no guarda los mandamientos de Dios, no puede amar a Dios. Es una controversia. Tú no puedes amar a quien no obedeces. Tú no puedes amar a quien no respetas. Tú no puedes amar a quien no temes. El que no ama, el que no guarda mis mandamientos, no me ama. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído, y no es mía, sino del Padre que me envió. Amén, hermanos. El 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23, dice así, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahvé. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que seas rey. Palabras de Samuel al rey Saúl. ¿En qué se complace más el Señor? ¿En qué se complace más el Señor? ¿En los holocaustos? ¿En las víctimas? ¿En los sacrificios humanos? ¿En nuestros méritos? ¿En nuestros esfuerzos? ¿En qué se complace más el Señor? En que le obedezcamos. En que le obedezcamos. Ciertamente el obedecer es mejor que todos los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Está hablando de los animales que se sacrificaban en los holocaustos y que se presentaban como ofrenda para expiación por los pecados. Eso eran los sacrificios, los holocaustos. Mataban el mejor animal y se lo ofrendaban al Señor como un sacrificio
para expiar los pecados del pueblo. Hoy en día ya fue sacrificado el Cordero pascual, el Cordero inmolado, Jesucristo. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no hace falta hacer más sacrificios de animales, porque la sangre rociada pues de Jesús habla, ¿no?, ya por todos ellos, ¿no? Entonces, hoy en día ofrendamos otro tipo de cosas, ¿no? Como hacemos en las iglesias, que traemos nuestra ofrenda, traemos nuestros diezmos, pero mucho mejor que eso, hermanos, es la obediencia. ¿Cuánto dicen amén? Mejor que venir al culto a reunirnos es estar dispuestos a obedecer al Señor. Amén. Es bueno venir al culto, necesario, pero mejor que eso es nuestra obediencia. Es nuestra obediencia, hermanos, nuestra obediencia. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y eso es la desobediencia. La falta de obediencia es rebelión contra Dios. La falta de obediencia es rebelión contra Dios. Y entonces le dijo Samuel al rey Saúl que por haber desechado la palabra de Dios, honrando más a sus soldados, a sus ejércitos, a sí mismo que a Dios, y así sucede cuando sustituimos la honra a Dios por la honra a quien no se la merece, o si acaso no tanto como a Dios, porque solamente a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que lo que más complace al Señor es nuestra obediencia, hermanos. Y tenemos que entender que hay infinidad de razones para obedecer a Dios. Muchos seguramente habrán leído Deuteronomio capítulo 28, no lo vamos a leer entero, donde habla de las bendiciones de la obediencia y de las maldiciones de la desobediencia, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y en ese capítulo son muchas más las maldiciones que las bendiciones, son muchas más. Hay 14 versículos, exactamente, los primeros 14 versículos hablan de las bendiciones. Y el resto, hasta el 68, si no me equivoco, creo que tiene ese capítulo, 68 versículos, del 14 al 68, ¿de qué habla? De las maldiciones. Así que, ¿qué son más, las bendiciones o las maldiciones? Son más las maldiciones. Pero ese capítulo de Deuteronomio comienza así en el versículo 1 y 2, Deuteronomio 1 y 2, 28. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Y entonces empieza a decir, bendito serás en tu ciudad, bendito serás en el campo, bendito serás en el entrar, en el salir, bendito serán tus ganados, tus rebaños, tus ovejas, tus cabras, bendito será tu artesa de amasar, bendita será tu canasta, bendita será tu mujer, tus hijos, no sé qué, o sea, todo, absolutamente todo será bendito. Y nos debe llamar la atención que son muchas más las maldiciones que las bendiciones. Así que, hermanos, ¿qué es más inteligente? ¿Obedecer a Dios o desobedecer a Dios? Obedecer a Dios. Pero no hemos aprendido a obedecer a Dios. Y tenemos que aprender a obedecer a Dios. Y luego dice, pero si oyeres estos mandamientos, estas palabras, y no las haces, pues entonces estas maldiciones vendrán sobre ti. Y empieza a relatar una serie de maldiciones que si las lees se te ponen los pelos de punta. ¿Las has leído? Léelas. Habla de enfermedades, habla de que
de que con tu... O sea, dice que hasta con tu mujer otro se acostará. O sea, habla o sea, maldiciones, pero horribles, horribles. ¿Por qué? Por desobedecer a Dios. Por desobedecer a Dios. Así que, hermanos, aprendamos a obedecer a Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice, Hebreos 13, 17, dice, obedeced, ¿a quién? A vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Cuántas veces tenemos que sufrir hablando con personas conforme a diferentes situaciones pues, que atraviesan, problemas, caídas, asuntos familiares, matrimoniales, personales, y no han escuchado y se han resistido a obedecer el consejo? O te dicen en ese momento buenas palabras, ¿no? Pero luego no pasa nada. Hay muchos que te escuchan, te dicen sí, pastor, echan unas lágrimas, lloran un poquito y luego, pero son palabras nomás, luego no hay una reacción, no pasa nada. Pero siguen aferrándose a sus argumentos, a sus justificaciones, en vez de obedecer al consejo de Dios y al mandamiento de Dios dadas por un pastor. Porque hechos son amores, que he dicho antes, ¿no? Porque si decimos que amamos a Dios y no le obedecemos, eso es una hipocresía horrorosa. Es mucho peor incluso que no amarle o que no decir que le amamos, o que decir que no le amamos. ¿Cuántas rebeliones se producen en los corazones por falta de humildad? La humildad que se necesita para ser obediente y para obedecer a Dios. Siempre aparece el problema del orgullo, porque el orgulloso no quiere obedecer a nadie, no se quiere sujetar a nadie. El orgulloso se cree sabio en su propia opinión y no da su brazo a torcer, no reconoce ni confiesa sus pecados. Y el que no quiere aprender la humildad, que es la madre de todas las virtudes, pues esa persona nunca podrá ser bendecida, porque no alcanzará nunca la gracia de Dios. Y es necesario recordar las 4 cualidades de la obediencia, ¿no? Lo hemos dicho ya más de una vez, lo habrás escuchado, pero lo voy a repetir. La obediencia, primeramente, ¿cómo es? Es consultiva, es consultiva. Hay que consultar a Dios, eso es la obediencia. Esto es tu voluntad, Señor, que haga esto, que haga aquello, consultar a Dios. Tú le consultas a Dios cuando vas a hacer algo. Porque si no le consultas, es como si no le estarías obedeciendo. Es desobediencia. No consultar a Dios es desobedecer. El que obedece, consulta antes de hacer. Le consulta a Dios y le consulta a quien tiene que rendir cuentas. A su autoridad, a su pastor, a su esposo, la mujer a su esposo, los hijos a sus padres. O sea, hay una serie de estatus de autoridad o de niveles de autoridad los cuales debemos respetar y hay que consultar, y el que consulta pues obedece, el que no consulta pues no obedece. Amén. El que no consulta no obedece. Hay que preguntarle al Señor, ¿esto te agrada a ti, Señor? ¿Esto es de tu agrado? El que haga esto, el que haga aquello. ¿Esto es de tu agrado, Señor, o no es de tu agrado? Eso es consultar. Segundo, la obediencia tiene que ser completa. No se puede obedecer al Señor en partes. No podemos escoger qué obedecemos y qué no obedecemos. La obediencia tiene que ser completa. Número 3, la obediencia tiene que ser diligente. No se puede alargar ni hacerla esperar. ¿Tú te imaginas hacer esperar al Señor que venga papá y te diga, pero hijo, ¿no te dije la semana pasada
que hicieras esto, que ordenaras esto y veo que todo sigue igual o peor, que no has hecho nada de lo que te dije? No, ya, ahorita mismo, ahorita mismo, y el que dice ahorita mismo y ahí se queda y nunca va, dices, sí, ahorita mismo, ¿no? Ahorita mismo, ¿verdad? Es muy latino eso del ahorita mismo. Y nunca van, ahorita, no. Diligente quiere decir rápida, inmediata, diligente. Como Abraham, cuando el Señor le dijo, ve a la tierra de Moría y sacrifica ya a tu hijo Isaac. Dice que se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó. Lee Génesis 22 y verás la obediencia de Abraham. Inmediata, rápida. El Señor le dijo, coge a tu hijo Isaac, a quien amas, y sube al monte de Moría y sacrifícalo allá. Y entonces dice que Abraham, cuando escuchó la voz de Dios, rápidamente, muy de mañana, madrugó, enalbordó su asno, cogió el cuchillo, la ley, no sé qué, y al muchacho, y se fue donde Dios le dijo que tenía que ir. Obediencia, diligente. Y por último, la obediencia tiene que ser gozosa, con alegría. No podemos obedecer a Dios quejándonos, no podemos obedecer a Dios murmurando en nuestros corazones. Qué bueno que obedezcamos al Señor con alegría. Dice la palabra, servid al Señor, ¿cómo? Dice, con alegría, no quejándoos, no murmurando en vuestros corazones, hermanos. Así que, hermanos, si obedecemos de verdad, si lo hacemos es por amor. Dice la palabra, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Hay que obedecer a la verdad. La obediencia a la verdad nos purifica de la mentira. La obediencia a la verdad nos purifica de la rebelión, porque todos los pecados son hijos de la desobediencia. No hay ningún pecado que no sea hijo de la desobediencia. Todos los pecados son hijos de la desobediencia, que viene de la rebelión, de la soberbia y del orgullo del hombre. Quiero terminar desafiándote con unos versículos en Josué capítulo 24, versículos 14 al 16 y el verso 24 después. Dice así: ahora pues, dice, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses. Y el verso 24, pongan ahí el verso 24. Josué 24, 24. Dice: y el pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz, ¿qué? Obedeceremos. ¿Tú quieres decir esto en esta mañana? Al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz, ¿qué? Obedeceremos. Sencillamente, obedecer es una decisión, es algo sencillo. No hay que darle demasiadas vueltas. ¿Obedeces o desobedeces? ¿Eres obediente o eres desobediente? ¿Eres hijo de obediencia o eres hijo de desobediencia? ¿Te alcanzarán las bendiciones si obedeces a los estatutos y a los mandamientos de Dios, o te alcanzarán las maldiciones si desobedeces y si no obedeces los mandamientos de Dios? Luego no te extrañes, luego no digas, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? ¿Por qué ocurrió aquello? ¿Por qué este asunto? ¿Por qué esta circunstancia? Reflexiona hoy, dice, aprende pues hoy. Hemos empezado, y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y que es Dios también
en la tierra. Amén. Para que guardes sus mandamientos y sus ordenanzas y sus estatutos que yo te escribo hoy, en lo que yo te prescribo hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. ¿Y qué más dice? ¿Y para qué? Prolongues tus días sobre la tierra. Hay una promesa, hermanos, de larga vida para los que le obedecen. Y no está hablando de la vida eterna, no, está hablando de la vida terrenal, de la longevidad. Allá en Ecuador había un sitio que llamaban Vilcabamba, ¿no? Vilcabamba era, Rodrigo, en la provincia de Loja, que hay allí unas aguas que dicen que son los hombres más longevos y que duran 110 años y no sé qué, ¿no? Porque beben de esas aguas, ¿no? Y es un sitio como de peregrinación donde la gente va a visitar por las aguas longevas, ¿no? Bueno, es algo... Pero aquí la palabra de Dios nos dice que si obedecemos a Dios, que si guardamos sus mandamientos, nuestros días sobre la tierra serán prolongados, hermanos, prolongados. Largura de días, dice otro texto, se te añadirán. Largura de días se te añadirán. Así que, hermanos, temamos a Dios, respetemos a Dios y obedezcamos a Dios. No tengamos los mandamientos de Dios, la palabra de Dios en nuestras vidas simplemente como un ornamento, como algo que adorna nuestra vida, que hace bonita nuestra vida, sino que realmente sea el motor, el centro, lo que da toda la forma a nuestra vida, y que sea la palabra de Dios, la obediencia a Dios, sea el principio de nuestra vida. Y que todo gire en torno a ello. Entonces, seguro que te irá bien. Seguro te irá bien. Así que reflexiona.